Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Disculpen la demora, pero tuvimos aquí unas cuestiones técnicas, ya ven que de repente Zoomlandia, Internet están fallando, pero ya estamos aquí. Sean todos bienvenidos a la sesión mensual de Penta en este mes de agosto. Y a continuación, para ya dar pie a iniciar esta sesión, voy a traer al escenario principalmente a la doctora Miriam Vargas González, quien además de ser director médico del Consejo Científico de New Penta, México, la doctora Miriam Vargas es médico cirujano de la Facultad Mexicana de la Universidad de La Salle de Medicina. Además, tiene la subespecialidad de endocrinología del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISSSTE y la UNAM. Aunado a eso, es médico certificado por el Colegio Mexicano de Endocrinología. Obviamente también ha sido profesor de la materia de endocrinología en varias universidades como La Salle, la UNAM, la UAM, y también ha participado magistralmente como ponente en varios congresos nacionales de endocrinología y medicina interna. Ha hecho un sinfín de artículos en revistas, capítulos de libros de endocrinología y medicina interna. También ha salido en programas de televisión. Y pues ya sin más preámbulo, ayúdenme a recibir pues con un fuerte aplauso, como ella se merece, a nuestra querida doctora Miriam Vargas. Bienvenida, doctora, y gracias. Muchas gracias, Agustín. Buenas tardes. Gracias y todos bienvenidos a nuestra sesión académica. Gracias por estar aquí como cada mes en esta esfuerzo por educación médica continua, todos los médicos que vemos pacientes con problemas metabólicos, obesidad, etcétera. Y bueno, en esta ocasión tengo el gusto de presentar a una excelente doctora y amiga, la doctora Mónica Amado Galván, que también es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, es médico internista, endocrinóloga y con una alta especialidad en obesidad por el Instituto Nacional de Nutrición, además con un diplomado de nutrición clínica por la Universidad Autónoma de México y pues con mucha experiencia en el manejo de los pacientes con obesidad y diabetes mellitus, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que bueno, todos nosotros tenemos en consulta un paciente con este espectro de enfermedad y bueno, la intención es revisar justamente pues los temas más actuales al respecto y poder ofrecer el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Muchas gracias, Mónica, por aceptar la invitación y eres bienvenida aquí a nuestras sesiones académicas. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y a la doctora Vargas y al equipo de Penta por la invitación. Y pues como menciona la doctora Vargas, pues es un tema con el que estamos muy familiarizados porque en la consulta diaria, los que vemos pacientes con diabetes, vemos que un muy buen porcentaje de ellos, además de vivir con diabetes, viven con obesidad. Entonces la pregunta es, bueno, hay que darles algún tratamiento diferente, hay que hacer alguna consideración diferente, ¿no? Entonces de eso es lo que vamos a hablar en esta plática. Nada más que quiera correr. Listo. Muy bien. Bueno, pues seguramente muchos de ustedes saben que llevamos alrededor de 3 décadas pues lidiando con una pandemia que es la pandemia de la obesidad y desgraciadamente pues nuestro país ocupa de los lugares pues con mayor incidencia de obesidad en todo el mundo. Entonces, si se fijan, la última actualización que se hizo sobre estos datos en nuestro país fue en el 2018 y pueden ver que más o menos de todos los adultos mayores de 20 años, alrededor del 39% tienen un índice de masa corporal arriba de 25 y arriba de 36% arriba de 30. Entonces esto quiere decir que más del 70% de la población mexicana tiene un problema de sobrepeso y obesidad. El problema es que, pues evidentemente, como sabemos la asociación que existe entre obesidad y diabetes, también ocupamos un lugar con una prevalencia muy alta de diabetes en el mundo. Y bueno, desgraciadamente con la pandemia que estamos viviendo, estas dos enfermedades, tanto la diabetes como la obesidad, al mezclarse con el COVID se crea la tormenta perfecta. Y pues por separado, tanto la diabetes como la obesidad empeoran el pronóstico de los pacientes que adquieren infección por COVID
Y si están ambas, aumenta la tasa de admisiones a terapia intensiva, de requerir ventilador y de mortalidad. De hecho, hasta el 22% de los pacientes que fallecen son diabéticos y obesos. Entonces, bueno, listo. ¿A qué se debe o cómo es esto de la asociación entre la diabetes y la obesidad? Ya hay un término que se llama diabesidad y que así viene referido en las guías y en los artículos científicos. Sabemos que por cada kilo por arriba del peso ideal aumenta el riesgo de diabetes en un 4.5%. Si el índice de masa corporal ya está entre 25 y 29.9, aumenta el riesgo de diabetes 3 veces. Y ya si estamos en un índice de masa corporal arriba de 35, el riesgo aumenta a más de 20 veces. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues son varios. Esta asociación está dada por varias alteraciones fisiopatológicas. Perdón, doctora, me mencionan que si podría subir un poquito el volumen. Provoca la secreción de citocinas inflamatorias como interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Entonces eso provoca al final de cuentas resistencia a la insulina. También, bueno, el exceso de lípidos, ácidos grasos libres, causa daño directo al páncreas, eso es lipotoxicidad. Y además, esos mismos ácidos grasos libres interfieren con la señalización de la insulina con sus receptores en todas las células que tienen receptores a insulina. Y bueno, otro mecanismo también podría ser que el tejido graso empieza a producir factores humorales y factores hormonales proinflamatorios y disminuyen los factores antiinflamatorios. Entonces, al final de cuentas, se vuelve una asociación que conduce el peso y como parte inicial a resistencia a la insulina y que posteriormente va a evolucionar a diabetes. Doctora. Entonces, sabemos que 1 de cada 5 adultos en peso normal pueden llegar a tener elevados los niveles de glicemia sin saberlo, pero esta relación aumenta en los pacientes que tienen obesidad porque 3 de cada 10 pueden tener hiperglucemia y tampoco lo saben. Ahora, de los pacientes que ya son diabéticos, hasta el 85% tienen un problema de sobrepeso u obesidad. Y bueno, estos datos son extraídos de la última encuesta nacional de salud del 2018 y vemos que, bueno, a pesar de todas las estrategias que se han hecho para disminuir los índices de sobrepeso y obesidad, pues todavía no es suficiente. Vemos que para el 2012 el 73% de las mujeres tenía algún grado de sobrepeso o obesidad y ahorita en 2018 esto subió a 76% y en los hombres subió de 69 a 73%. Entonces, viendo estas gráficas, es esperable que también la incidencia de diabetes esté aumentando con el tiempo. En general, entre hombres y mujeres, del 2012 subió de 9.2 a 10.3%. Ahorita tenemos 8.6 millones de personas enfermos de diabetes, sobre todo mujeres. Ahorita tenemos de estos, el 11.4, o sea, de toda la población femenina puede llegar a tener diabetes. Bueno, y entonces, ¿cómo se está tratando la diabetes en México? Esto también está extraído de la Encuesta Nacional de Salud. Sabemos que, bueno, no hay disponibilidad o no hay acceso a muchos tratamientos diversos para la diabetes. El 67.9% de los pacientes con diabetes se tratan con medicamentos orales. El 11% se tratan con insulina. El 8.8% se tratan con la combinación de ambas, pero hasta un 12% no tienen ningún tipo de tratamiento farmacológico. Y esto de los pacientes que saben que tienen diabetes. Ahora, lo que les comentaba en diapositivas previas, el problema es que el tener un balance energético positivo causa acúmulo de grasa en sitios donde no debería de haber. Eso se llama un acúmulo ectópico de grasa, sobre todo a nivel abdominal y sobre todo la grasa visceral, no tanto la subcutánea. El acúmulo dañino es el de la grasa visceral. Entonces, eso conduce a resistencia a la insulina. También si se deposita grasa en el hígado, eso conduce a esteatosis hepática. En el músculo también condiciona resistencia a la insulina y
a nivel del corazón provoca alteraciones tanto hemodinámicas, en la función, metabólicas, que al final de cuentas, si se combina la resistencia a la insulina con un patrón de grasas aterogénico, como es el que tenemos aquí en México principalmente, que tenemos triglicéridos altos, HDL bajo, y se combina con todas las alteraciones funcionales que ocurren en el corazón por la resistencia a la insulina y el depósito ectópico de grasa, al final del día, el desenlace es un incremento en el riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, fíjense, o sea, solamente por tener diabetes, el riesgo de tener cualquier enfermedad cardiovascular aumenta en un 32%, el riesgo de tener cardiopatía un 21%, un infarto 10%, y al final de cuentas, eso provoca una disminución en los años de vida hasta de 5.8 años en hombres y de 6 años en mujeres. Entonces, bueno, ya tomando en cuenta esta asociación, todas las guías que se dedican a mantener el tratamiento de la diabetes ya se pusieron de acuerdo en que es necesario, más bien fundamental, que para el tratamiento de la diabetes se haga algo para tratar la obesidad. Y evidentemente, al tratar la obesidad, vamos a mejorar el tratamiento de la diabetes. Entonces sabemos que no es necesario perder una gran cantidad de peso, simplemente con una pérdida del 5% de peso. Eso en personas que tienen riesgo de desarrollar diabetes disminuye el riesgo, pero en personas que ya tienen diabetes también mejora muchísimo la glucemia, disminuye la cantidad de medicamentos que se requieren y sobre todo si se mantienen en el tiempo. Entonces la Asociación Americana de Diabetes propone que se haga un déficit de energía entre 500 y 750 kilocalorías por día. Eso resultaría en mujeres de tener una dieta de 1.200 a 1.500 kilocalorías y en hombres de 1.500 a 1.800 kilocalorías. Obviamente todos los esfuerzos que se hagan por perder peso tienen que incluir un régimen de actividad física, más o menos, de 200 a 300 minutos por semana. Y esto es importante, tomar en cuenta que los pacientes con diabetes no nada más toman medicamentos para controlar la diabetes, sino que pueden tomar muchos otros medicamentos y que algunos de ellos pueden ocasionar ganancia de peso. Entonces, no nada más es dejarles una dieta, hacerlos bajar de peso en 3 meses, sino nos tenemos que asegurar que esta pérdida de peso sea continua y que dure en el tiempo. Entonces, se proponen intervenciones de que duran por lo menos un año, pero si se pueden mantener más tiempo, mejor. Y para algunos pacientes muy bien escogidos, o sea, pacientes que una dieta convencional no sea suficiente o que urja que pierdan peso por alguna otra razón, por ejemplo, SAOS, alguna otra cosa, se pueden considerar intervenciones breves con dietas muy bajas en calorías, entre 800 y 1.000 calorías, durante 3 meses. Evidentemente esto tiene que ser bajo supervisión médica estricta, tienen que estar muy cuidados estos pacientes, pero es una estrategia que funciona. Ahora, ¿qué beneficios nos va a dar la pérdida de peso en el tratamiento de la diabetes? Pues fundamental, nos aumenta la expectativa de vida. Por cada kilo de peso que se pierda en el primer año después del diagnóstico, se ganan de 3 a 4 meses de sobrevida. Y una pérdida de peso de 10 kilos aumenta la sobrevida en un 35%. Perder entre el 5 y 10% del peso inicial disminuye obviamente la hemoglobina glucosilada, disminuye el riesgo cardiovascular, el uso de medicamentos, y no nada más para la diabetes, sino de todas las demás comorbilidades que frecuentemente están asociadas con ella. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento dietético en la obesidad? Pues disminuir la grasa, o sea, hacer que el paciente pierda masa grasa. Pero es muy importante también asegurarnos de que se trate de minimizar la pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque la masa muscular, digamos, es como la encargada de metabolizar más el azúcar. Entonces, si tenemos poquita masa muscular, además tenemos una tasa metabólica bajita y nos va a costar más trabajo perder peso que aquellas personas que tienen una buena cantidad de masa muscular. Entonces, no nada más es hacerlos perder peso, sino que se trata de perder peso de masa grasa y mantener la masa muscular, que esto sea a largo plazo, estar insistiendo para evitar reganancias y sobre todo disminuir los factores de riesgo cardiovascular.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues es en general un déficit calórico entre 500 y 600 calorías por día, y el contenido de hidratos de carbono más o menos el 50%, el de proteínas 20%, el de grasas un 30%, ¿ok? Una pérdida de peso de menos del 5% tiene una repercusión chiquitita en la hemoglobina glucosilada, pero si se pierde más del 5% se puede alcanzar hasta descenso de 1%. La dieta mediterránea, si conseguimos que con ella el paciente se adhiera y pierda más del 5% del peso corporal, puede reducir también hasta 1.2% la hemoglobina glucosilada. Ahora, dietas hay muchísimas. Se puede uno de valer cada una de ellas. Por ejemplo, las dietas bajas en carbohidratos, tienen de 5 a 100 gramos de carbohidratos por día. Provocan una disminución de hemoglobina glucosilada de 1.4 a los 6 meses. Las dietas que son de bajo índice glicémico provocan una disminución de hemoglobina glucosilada de 0.5. La dieta mediterránea, como les comenté, puede ser de 0.6, pero hasta 1% de hemoglobina glucosilada. Las dietas bajas en grasa pues bajan de peso, pero no hay como gran repercusión en el control de la glucosa. Las dietas de muy bajas calorías, estas son por un tiempo corto. La hemoglobina glucosilada puede bajar hasta 0.9% y tienen una pérdida importante de peso. Ahora, fíjense, esta es una gráfica más o menos cómo les va con cada tipo de dietas. Las dietas que en los primeros 6 meses producen más pérdida de peso a lo mejor son las dietas de reemplazos, después las dietas bajas en carbohidratos. Pero si vemos la tendencia de las gráficas con el tiempo, pues cada una de ellas nos va a mantener más o menos en el mismo peso. Entonces, aquí con esto volvemos a la premisa de que no importa el tipo de dieta que sea, lo importante es que el paciente se pueda adherir a ella y que se pueda mantener a largo plazo, ¿no? Porque hay veces que bajan muy rápido, bajan muy bien, pero no es sostenible en el tiempo y así no tiene mucho sentido. Ahora, lo que les decía, siempre tenemos que considerar que el paciente con diabetes no nada más tiene diabetes. Nuestros pacientes generalmente toman muchísimos medicamentos, además de los tratamientos para la diabetes, y algunos de ellos pueden subir aumentarnos el peso, ¿no? Entonces, si nos suben de peso, nos están limitando un poco nuestro tratamiento. Entonces, fíjense, o sea, aparte de los medicamentos para la diabetes, pueden estar tomando antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos casi ya no se utilizan, pero en algún tiempo eran un problema con el peso. De los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina también es muy frecuente que los consuman. La gran mayoría son neutros o causan pérdida de peso como la fluoxetina, pero algunos de ellos pueden llegar a causar ganancia de peso como la paroxetina, ¿no? Antipsicóticos, esto sí es muy evidente el efecto que tienen en el peso. La risperidona, el haloperidol, todos estos, digo, hay que ver riesgo-beneficio, ¿no? Si no se pueden suspender, tenemos que ver de qué otra manera evitamos que ganen tanto peso. Ahora, la gabapentina y la pregabalina, ¿cuántos de nuestros pacientes no la utilizan para, por ejemplo, la neuropatía diabética? Y eso nos hace también que ganen peso. Ahora, de los esteroides orales, los anticonceptivos, sobre todo los que tienen progesterona y los que son inyectables, pueden provocar una ganancia de peso. Los betabloqueadores también son súper frecuentes en los pacientes con diabetes y también suben de peso. Pero ahora es importante saber que los mismos tratamientos para la diabetes tienen diferentes efectos en el peso. Entonces, por ejemplo, la metformina está reportada como efecto neutro, pero sí puede llegar a tener una pérdida de peso como hasta de 2 kilos, dependiendo de la adherencia del paciente. Los inhibidores del alfa-glucositasa, el efecto es neutro. Las glinidas es neutro o con discreta ganancia. Las sulfonilureas, que aquí en México se utilizan muchísimo, pueden ocasionar una ganancia moderada de peso. La pioglitazona ya no se utiliza tanto, pero sí puede provocar ganancia de peso. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 en efecto neutro. La insulina es un efecto de ganancia y los únicos que pueden provocar pérdida de peso son los inhibidores de SGLT2 y los análogos del receptor de GLP-1. Entonces, bueno, vamos a ver más o menos uno por uno cuáles son los efectos que ejercen en la ganancia o en la pérdida de peso del paciente con diabetes. Entonces tenemos los análogos del receptor de GLP-1,
estos son como, imitan la función de las incretinas endógenas, que es el GLP-1 y el HIP, que estas se producen en el intestino delgado cuando comemos. Entonces, la función de estas es provocar la liberación endógena de insulina y es dependiente de los alimentos. O sea, si uno no come, no hay liberación, ¿ok? Entonces, uno come, se liberan estas sustancias, la motilidad gástrica y la secreción ácida se disminuye, entonces con eso el estómago queda lleno más tiempo y cuando vuelve a ser hora de comer la siguiente alimento, siguen llenos y entonces tienen poquito apetito. A nivel del riñón, aumenta la excreción de sodio y agua. En el páncreas, lo que les comentaba, aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, tiene efecto cardioprotector, aumenta la sensibilidad a la insulina a nivel hepática y disminuye la producción de glucosa. Y en sistema nervioso central, el GLP-1 activa las zonas del hipotálamo que se encargan de la saciedad. Entonces, se fijan, hay un grupo de neuronas en el hipotálamo que producen cuando son estimulados por hormonas o por sustancias periféricas, neuronas que desencadenan saciedad. Y en este caso, el GLP-1 activa al transcrito regulado por cocaína, anfetamina y a la propia melanocortina para producir saciedad. Entonces, esos son los efectos de los análogos del receptor GLP-1. Específicamente para el peso, pues disminuye el vaciamiento gástrico y además activación de las zonas del hipotálamo que producen la saciedad. Ahora, ¿qué pasa con los inhibidores del canal SGLT2? Sabemos que en la diabetes, bueno, de por sí el túbulo contorneo proximal reabsorbe casi el 80% de toda la glucosa y en la diabetes esta reabsorción está incrementada. Entonces eso empeora la hiperglicemia. Entonces estos inhibidores bloquean este cotransportador de sodio-glucosa y favorecen la glucosuria. Evidentemente, al tirar la glucosa por la orina, nos estamos deshaciendo de alrededor de entre 300 y 500 kilocalorías por día. Esto también genera un efecto de natriuresis, se arrastra sodio, se arrastra agua, entonces el volumen plasmático disminuye también la proteinuria, por eso estos medicamentos tienen un efecto nefroprotector, ¿sí? A nivel cardíaco, disminuyen la precarga, la poscarga, el estrés cardíaco, aumentan la fracción de eyección, la utilización de ácidos grasos, la utilización de glucosa, disminuyen la grasa que se deposita a nivel ectópico aquí, disminuyen en el páncreas la glucotoxicidad y algo importante que es uno de los efectos adversos que tenemos que tener cuidado con este tipo de medicamentos es que aumentan la producción de glucagón y por lo tanto existe el riesgo de que haya cetosis no hiperglucémica con estos medicamentos. Entonces, bueno, en cuanto al peso, pues evidentemente por provocar glucosuria, disminución en el peso, esto causa disminución de resistencia a la insulina. Al tirar la glucosa por la orina hay disminución de la glucotoxicidad, disminuye la grasa visceral y lo que les comentaba que disminuye la grasa ectópica. Ahora, la metformina yo creo que todo el mundo la utiliza, la conocemos desde hace mucho, desde 1990 es como que el primer eslabón para tratar la diabetes, pero su efecto en el peso es como multifactorial, o sea, de hecho muchísima gente, aunque no está indicada para eso, la utiliza para perder peso. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que la metformina cause pérdida de peso? Son muchos. En primer lugar, disminuye la producción hepática de glucosa y el requerimiento sistémico de insulina. Entonces, al estar baja la insulina, se pierde este efecto catabólico que tiene la insulina para almacenar grasa. A nivel intestinal, modifica la microbiota y entonces ahí incrementa, digamos, la cantidad de lactobacilos y los lactobacilos hacen que en el hígado disminuya la gluconeogénesis hepática, por ejemplo. También hay disminución de microbiota que es productora de ácidos grasos de cadena corta, que esto también interfiere con la resistencia a la insulina y la producción hepática de glucosa. A nivel del sistema nervioso central el efecto es muy interesante. Suprime directamente a estas neuronas que producen apetito, al péptido relacionado con la GOTY específicamente. Aumenta la sensibilidad del hipotálamo a la leptina, que en la obesidad hay resistencia, entonces la metformina ayuda un poquito con esa resistencia a la leptina
Aumenta la producción de GLP-1 directamente en el intestino y además a través de la secreción de sales biliares. Y justo después de los alimentos, la metformina hace como que se interrumpe la cadena de electrones en la mitocondria, entonces la glucosa se deriva hacia la vía anaerobia y esto produce un poquito de lactato. Y ese lactato provoca una acidosis metabólica leve que suprime el apetito. Ahora, evidentemente todos sabemos también que la metformina a muchas personas les causa efectos secundarios, sobre todo gastrointestinales, náusea, diarrea, intolerancia gástrica. Y esto está mediado también porque en el enterocito se acumula el ácido láctico y esto tiene un origen genético, por eso algunas personas lo toleran y algunas personas no. Y además cambia el sabor en la boca, también en la boca se puede acumular ácido láctico y les cambia el gusto, y entonces muchas personas dejan de comer por eso. Entonces, si ven la metformina tiene como muchos mecanismos por los cuales disminuye la ingesta de alimentos. Ahora, la carbosa también es un medicamento viejito, es un medicamento que pues generalmente se usa poquito. Es un inhibidor de una enzima que está en el borde del cepillo intestinal que se llama alfa-glucosidasa. Y esta lo que hace, si la inhibimos, pues disminuimos la velocidad con la que se van degradando todos los carbohidratos de la dieta. Entonces, al hacer eso, disminuimos la absorción de la glucosa. Y tenemos una pérdida ponderal discreta, más o menos el 3% del peso inicial. Y aquí es interesante ver que el efecto es más prominente en personas, que son jóvenes, menores de 40 años, en personas que acaban de debutar con diabetes y que no han probado otros tratamientos, y sobre todo en personas que tienen un índice de masa corporal más alto. Aquí en estas vemos que el efecto sobre el peso es más evidente que en personas de peso normal. Ok, ahora, estos son los medicamentos que causan pérdida de peso. Ahora, los inhibidores de la dimetilpeptidasa 4 tienen un efecto neutro en el peso y ahorita les voy a decir. Lo que pasa es que el GLP-1 endógeno tiene una vida media muy cortitita, de 2 minutos. Entonces, estos medicamentos inhiben esta enzima más o menos en un 80% y con eso mantienen los niveles de GLP-1 y GIP activos por más tiempo. Entonces, pues es el mismo efecto del GLP-1 de provocar la liberación de insulina, de suprimir la liberación de glucagón y retrasar el vaciamiento gástrico. El problema de estos del IDPP4, no el problema, más bien el mecanismo por el cual estos medicamentos no causan mayor pérdida de peso es que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces no tienen el mismo efecto sobre el hipotálamo que los análogos de receptor de GLP-1 y por eso aquí el efecto en el peso es neutro. Entonces ahora los medicamentos que causan ganancia de peso tenemos a las sulfonilureas y las tiazolinedionas. Las sulfonilureas aumentan la secreción de insulina, entonces la insulina pues nos va a provocar una ganancia ponderal hasta de 2.6 kilos. Es verdad que sí tienen un efecto hipoglucemiante muy importante con una reducción de hemoglobina glucosilada hasta 1.5%, pero pues no podemos dejar de lado que sí provocan una ganancia de peso importante. Y las tiazolidinedionas, que son como por excelencia para aumentar la sensibilidad a la insulina y el hígado graso, también tienen un efecto importante en la ganancia de peso, sobre todo en grasa subcutánea, no tanto visceral, y además provocan edema. La disminución de la hemoglobina glucosilada es como de 0.5 a 1,5, y lo mismo, ¿no? La ganancia de peso que pues no la podemos olvidar. Y ahora por último, la insulina, ¿cómo hace que la insulina pues sí es el fármaco más efectivo para disminuir la hiperglucemia, disminuye las complicaciones microvasculares a largo plazo, pero pues no deja de ser una hormona que tiene un efecto anabólico y entonces eso produce que se inhibe la lipólisis, se promueve el almacén de grasa y además hay resistencia a la insulina en los centros hipotalámicos de saciedad que les enseñaba en las diapositivas anteriores. Eso está provocado por la misma obesidad, ¿no? Entonces hay ganancia de grasa, sobre todo a nivel del tronco, y al mejorar los niveles de glucosa en sangre disminuimos la glucosuria. Eso también hace que esas calorías, en vez de tirarse por la orina, se queden y se almacenen, y las personas que empiezan a presentar hipoglucemia empiezan a tener temor de volverla a presentar, entonces se la pasan comiendo o comen más de lo habitual
por el temor de volver a presentar un episodio de hipoglucemia. Entonces, al final del día, la ganancia de peso puede ser entre 3 a 9 kilos, pero no todas las insulinas o no todos los esquemas nos causan la misma ganancia de peso. Generalmente las que más causan ganancia de peso son las premezclas o son estas insulinas de acción rápida, ultra rápida, que se administran antes de los alimentos o para corregir picos de hiperglucemia, seguido por la insulina de acción intermedia, que es la NPH. Ahora, análogos, el de Temir es de acción prolongada, esta tiene una ganancia de peso, yo creo que la mitad, como un 50% de la NPH, y con las que menos vemos ganancia de peso son con glargina y digludec. Obviamente, en combinación con otros medicamentos, esta ganancia de peso a lo mejor se mantiene neutra o disminuye un poquito. Entonces, por ejemplo, ya hay una combinación de glargina con lixisenatida, aquí se pierde 1.4 kilos, de gludec en combinación con liraglutida se pierde hasta 2.6 kilos. En general, cualquier insulina, si se combina con orlistat, el efecto es chiquitito, una pérdida de peso de 0.8 kilos. Mezclar cualquier insulina con metformina provoca un 25%, o sea, que la ganancia que iba a haber con la insulina sea del 75% nada más. Y los cambios en el estilo de vida que deben de ir, obviamente, con todas, provoca una pérdida de peso de 0.6 kilos. Ahora, desde hace pues ya bastante tiempo, la Asociación Americana de Diabetes y de Endocrinólogos Clínicos hicieron con muchos algoritmos, ¿no? A ver de qué manera se hacía para que todos los médicos estandarizáramos el tratamiento de la diabetes. Y tiempo atrás, sí, teníamos como medicamento así de primera línea la metformina, pero tomábamos en cuenta primero la hemoglobina glucosilada para decidir, ¿no? Si había síntomas o no, entonces de hiperglucemia. Esto ya cambió, ahorita ya como que se está tratando de individualizar más el tratamiento y no nada más estar basados en bajar la glucosa, bajar la glucosa, bajar la hemoglobina glucosilada. Ahorita ya es mucho más, o sea, tratar al paciente de forma individual. Entonces el nuevo algoritmo, que es relativamente reciente, dice, a ver, bueno, vamos a dividir a los pacientes. Hay datos de falla cardíaca, hay cardiopatía isquémica. El problema es que hacen muchas hipoglucemias. El problema es que está asociada la diabetes con el sobrepeso, o el problema es el costo. Entonces, esto es como una ayuda para los médicos que estamos tratando con pacientes con diabetes, que para como ir siguiendo algunos pasos, ¿no? Y entonces, aquí en español, nos vamos nosotros a enfocar en este apartado que es para los pacientes que viven con obesidad. Y entonces, si vemos que no tienen ni falla cardíaca ni insuficiencia renal, y vemos que la hemoglobina glucosilada está arriba del rango, pero es un rango individual para cada paciente, ¿no? Antes decían, no, si está arriba de 9, a todos estos, si está arriba de tanto con síntomas, a todos estos. Y aquí dicen, no, hay que individualizar la hemoglobina glucosilada dependiente del paciente, porque no todos tienen las mismas metas de hemoglobina glucosilada. Y si está arriba y tiene además sobrepeso u obesidad, considera como primera elección, además de la metformina, análogos del receptor de GLP-1, sobre todo los que tengan mayor eficacia para perder peso. Entonces, ¿sabes cuáles son? En primer lugar, semaglutida, liraglutida, después dulaglutida y el último exenatida y lixisenatida. Se puede utilizar, en vez de estos, inhibidores de SGLT2, y se fijan, se puede hacer la combinación. Si esto de todas maneras hace que la hemoglobina glucosilada no baje a los niveles que queremos, si ya estábamos con GLP-1, podemos agregar un ISGLT2 y viceversa. Si estamos con ISGLT2, se puede agregar análogo de GLP-1, ¿sí? Ahora, si vemos que de todas maneras haciendo esta mezcla no alcanzamos los niveles de hemoglobina glucosilada, pues tratar de agregar algún medicamento que sea neutro, como inhibidores de DPP-4. Si tenemos si ya tenemos de base los GLP-1, entonces no los podemos combinar con DPP-4, pero sí podemos combinarlos con inhibidores de SGLT2. Entonces ya dice, como última alternativa, si no podemos acceder a estos medicamentos o la combinación no nos funciona, entonces agregar las dosis más bajitas que se pueda de sulfonilureas, tiazolinedionas, incluso insulina basal. En todo lo que se decida escoger tiene que ir cambios en el estilo de vida, en todos. ¿Se pueden considerar medicamentos para perder peso? Sí.
¿Se puede considerar cirugía metabólica? Sí, y ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, fíjense, la metformina nos reduce la hemoglobina glucosilada 1.1% y una pérdida de peso de 1.1 kilo hasta 2. GLP-1 también bajan 1% la hemoglobina glucosilada. Aquí la pérdida de peso depende del tipo de GLP-1. Hay análogos que producen una pérdida de peso hasta de 8 kilos. Los DPP-4 son neutros, ya vimos. Los inhibidores de SGLT2 hasta casi 2 kilos. Y las mezclas de medicamentos son los que, pues, evidentemente mejor efecto tienen. La mezcla de GLP-1 con SGLT2 pueden provocar hasta 5 kilos de pérdida de peso. Entonces, en México, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología tiene un algoritmo relativamente reciente como para tratar también de organizar el tratamiento en estos pacientes que tienen índice de masa corporal arriba de 30. Entonces dicen, bueno, nuestra meta tiene que ser menos de 6.5. Si el paciente tiene hemoglobina glucosilada abajo de 8, hay que tratar de titular la dosis de metformina y mínimo dejarles 1500 miligramos por día. O sea, ya sean 3 tabletas de 500, o una de 750 en la mañana y una en la noche de liberación prolongada, sobre todo si hay síntomas de intolerancia. Si la hemoglobina glucosilada está entre 8 y 10, a la dosis máxima de metformina agreguémosle en primer lugar un inhibidor de SGLT2, después un análogo de GLP-1, después lo neutro, que es el IDPP-4, y como última alternativa, una dosis bajita de sulfonilurea. Si la hemoglobina glucosilada está arriba de 10, a la mezcla de metformina con sulfonilurea agregarle análogo de GLP-1 en primer lugar, o después ISGLT2 o IDPP-4. Y si el paciente tiene pérdida de peso o datos que tiene hiperfar, o sea, poliuria, polidipsia, hay que, en vez de iniciar con esto, de una vez metformina e iniciar insulina basal. Después, en la siguiente evaluación, de 3 a 6 meses después, si se mantiene el paciente entre 6.5 y 8, hay que tratar de llegar a la dosis más alta de metformina que se pueda tolerar y agregar en primer lugar un ISGLT2, después un inhibidor de DPP-4, en tercer lugar un GLP-1 y en último lugar una sulfonilurea. Si la hemoglobina glucosilada está entre 8 y 10, ya tenemos nuestra mezcla de metformina. Con alguno de estos podemos agregar una triple terapia y considerar iniciar insulina. Si ya habíamos iniciado insulina previamente y todavía no llegamos a metas, agregar uno de estos como triple terapia. Si Perdón, Moni, ¿me escuchas? Si tenemos nuestra mezcla, pues irnos directamente a insulina, y si ya está con insulina, pues hacer combinaciones basal-bol, o sea, dar insulina preprandial. Moni, ¿me escuchas? Después, si el paciente ya está entre 6.5 y 8, se puede todavía agregar otro o agregar insulina. Y si está arriba de 8, ya irnos a insulina prandial. Ahora, lo que les comentaba, también la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, tiene como un algoritmo en qué pacientes convendría agregar medicamentos para perder peso y cuáles son los pacientes que son elegibles para cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, todos aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba de 27 y que tienen una comorbilidad, entre ellas la diabetes, son candidatos a recibir medicamentos. Ay, ¿me escuchan ya? Moni, es que se escucha una interferencia en tu micrófono. No sé si me escuchas. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, voy a seguir. Algo pasó aquí, no sé qué pasó. Perdónenme. Voy a tratar de hablar más fuerte. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Aquí con el micrófono, no sé qué puedo hacer. ¿Me escuchan mejor? Bueno,
Se escucha mucha interferencia, ¿no? Igual. Sí, voy a tratar de hablar un poquito más alto para que me escuchen un poquito mejor. Una disculpa. Bueno, entonces, estos son los medicamentos que están aprobados para la pérdida de peso en pacientes que tienen diabetes o cualquier otra comorbilidad asociada al exceso de peso. El Orlistat, que ya se usa en México desde hace mucho. La fentermina también se utiliza desde hace un buen tiempo. Esta solo está aprobada para su uso a corto plazo, o sea, 3 meses. La combinación de fentermina, topiramato, esta combinación tiene fentermina de liberación prolongada. Liraglutida y semaglutida, que son análogos de receptor de GLP-1. La liraglutida se administra diario vía subcutánea y la semaglutida una vez por semana, y próximamente tendremos también naltrexona bupropión para tratamiento de el exceso de peso. Ok, bueno, y entonces, esto es como unas guías que dicen, bueno, ¿cuándo se les va a ofrecer a los pacientes con diabetes la cirugía bariátrica? Pues, específicamente cirugía bariátrica. Con índice de masa corporal arriba de 40, a todos los pacientes que tengan diabetes y que sean elegibles por cualquier otro tema. Pacientes con índice de masa corporal arriba de 35 con diabetes y que tengan cualquier otra comorbilidad. Y pacientes con índice de masa corporal arriba de 30, en la que la diabetes no esté bien controlada a pesar de hacer cambios en el estilo de vida y modificar el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, aquí el Lancet tiene unas gráficas que son muy representativas del efecto que tiene la cirugía bariátrica, sobre todo el bypass gástrico. Si bien el tratamiento médico no provoca grandes cambios ni en el peso, ni en la resolución de comorbilidades, ni en el uso de medicamentos. Por ejemplo, aquí el bypass a 2 años, 100% de los pacientes dejan de tomar medicamentos, pero a los 5 años otra vez vuelven a empezar a tomar medicamentos. Y de estos hicieron otro estudio a 10 años y solamente el 25% mantuvo remisión de la diabetes, pero todos mantuvieron un control adecuado de la diabetes con una hemoglobina glucosilada promedio de 6.7 y todos los pacientes tuvieron menor incidencia de complicaciones. Entonces, a pesar de que con el paso del tiempo algunos pacientes van volviendo a presentar hiperglucemia, no llega a los valores iniciales, se mantienen bien controlados con pocos medicamentos. Entonces, lo que les comentaba, es muy importante que cuando vayamos a tratar la diabetes, tomemos en cuenta la repercusión, que el mismo tratamiento que podemos estar eligiendo nosotros, cómo va a repercutir en el peso. Si nosotros empeoramos o subimos de peso al paciente, eso va a repercutir directamente en empeorar la hiperglicemia. Entonces, es una flecha con 2 vías. Y depende de lo que queramos, podemos, ya ahorita afortunadamente tenemos como más alternativas de tratamiento con diferentes mecanismos de acción que combinados nos pueden provocar mayor pérdida de peso y mayor control de la glucosa. Incluso hay muchos fármacos en desarrollo, esto está muy interesante. Hay, por ejemplo, tirzepatide, que aquí se está combinando las dos incretinas, HIP y GLP-1, y el efecto, tanto para bajar la glucosa como para perder peso, pues es bastante prometedor. Se puede bajar hasta 2.4% de hemoglobina glucosilada y hasta 11 kilos. Hay agonistas también triples de glucagón, GLP-1 y HIP que están en desarrollo. Entonces, bueno, hace falta esperar a que salga para ver qué tanto nos van a ayudar, ¿no? Evidentemente, yo sé que aquí en México, pues también está la cuestión costos, ¿no? No todos los pacientes tienen acceso a los diferentes medicamentos y en ellos tenemos que tratar de ser mucho más insistentes con la dieta, con el ejercicio y de todas las demás medicinas que toman para otras cosas, tratar de escoger aquellas que provoquen menos ganancia de peso. Pues muchas gracias, no sé si tengan alguna pregunta. Una disculpa, no sé qué pasó con el micrófono, la interferencia. Y eso sería todo. Hola. Gracias, muchas gracias, Mónica, por la participación y por esta súper interesante
plática. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, todos los médicos que están presentes en la sesión. Tú no me escuchas, ¿verdad, Moni? Te escucho, sí, te ya escucho me con escuchas. interferencia también. Ya. Al final sí se escuchó bien, ¿no? ¿Tú me escuchas bien? Sí, ya te escucho bien. Pues lo que queda claro es que es muy importante justamente hacer esta individualización del tratamiento, ¿no? Que es como el punto clave cuando tenemos un paciente con diabetes, para empezar, ¿no? Porque son un espectro de escenarios muy, muy variado y muy particular cada uno. Y otra es el paciente con obesidad, ¿no? Definitivamente, pues, el pensar en tratar de controlarlo, pues, lo más pronto posible y llegar a metas de tratamiento, pues, para crearle una memoria metabólica, pues, mucho más benéfica a largo plazo, ¿no? Creo que eso es muy importante y bueno, creo que quedó claro, ¿no? Karen, pues dicen que excelente información, muchas gracias por la plática. Y bueno, pues creo que no hay, aquí hay una pregunta, sí, mira. Pregunta el doctor Olivares si hay algún periodo de uso eficaz para la metformina, se refiere a años, ¿no? Supongo que si hay como algún tipo de taquifilaxia o algo por el estilo. Pues no, de hecho no, o sea, no hay así como un tiempo específico. Lo que limita su uso, por ejemplo, puede llegar a ser disminución en el filtrado glomerular o la sintomatología, pero que se diga, la metformina se puede utilizar de tantos a tantos años o que se pierda la eficacia en el tiempo, no. Oye, Moni, sí, esto sí yo, para completar esta pregunta, en cuanto a, por ejemplo, la evolución de pacientes a largo plazo, que usan como tratamiento la metformina, por ejemplo, pacientes de la tercera edad, que muchos justamente comienzan con estos problemas de disgeusia y por el uso de la metformina. ¿Recomiendas en algún momento como hay un límite para decir a tal edad igual hay que considerar cambiar el fármaco o más bien solo basándonos en los síntomas? Pues sí puede ser eso, pero sí podemos considerar disminuir la dosis, ¿eh? O sea, incluso podemos quedarnos en ciertos pacientes, por ejemplo, en los pacientes geriátricos, ahí sí hay que tratar de, no refiriéndome a la metformina, pero pues refiriéndome a los medicamentos que pueden provocar hipoglucemias, minimizar dosis o suspenderlos, como las sulfonilureas. Y si hay, no sé, es muy frecuente que tengan también sintomatología gastrointestinal, disminuir la dosis lo más que se pueda o cambiar a dosis de liberación prolongada. Y los En la pacientes dosis más baja. Ajá. geriátricos con obesidad, en cuyos casos tanto los análogos del receptor de GLP-1 como los inhibidores de SGLT2 tienen sus, pues, obviamente limitaciones Claro. que pueden causar hipotensión, estas cetoacidosis no hiperglucémicas que decías. El manejo óptimo que tú recomendarías en este escenario. Pues mira, sí, aparte de eso que comentas, sí, con los pacientes, sobre todo si hay obesidad sarcopénica hay que tener cuidado. Además, los ISGLT2 ya ves que pueden provocar infecciones micóticas que son también más frecuentes en este grupo de edad. Entonces, no es tampoco una receta de cocina, si a todos los pacientes obesos o uno o el otro. O sea, incluso en esta individualización hay que, como a cada paciente, tomar en cuenta si tiene síntomas gastrointestinales, si tiene infecciones urinarias de repetición, si tiene sarcopenia, pues a lo mejor no se podrá tratar como las guías nos dicen, ¿no? Tratar de utilizar los medicamentos a la menor dosis posible y con el menor riesgo de hipoglucemia. Y creo que en estos casos nos podemos apoyar mucho de la asesoría nutricional justamente, ¿no? Para Exacto. mejorar estas condiciones, ¿no? Exacto. Pregunta Alicia Ramírez, en términos generales, ¿qué medicamentos considera que es mejor para la pérdida de peso? Independientemente de que todos son diferentes, pero bueno, ¿Para a la tu pérdida de consideración. peso? Para la pérdida de peso. Pues yo creo que los análogos de receptor de GLP-1, por ejemplo, semaglutida, que bueno, en Estados Unidos recientemente se aprobó para la pérdida de peso. Aquí la indicación todavía sigue siendo diabetes, pero yo creo que en un futuro no muy lejano también estarán aprobadas para la pérdida de peso.
pueden provocar hasta 13 kilos de peso, pero, o sea, depende muchísimo de la adherencia, depende muchísimo de la tolerancia al medicamento, y no nada más es el medicamento solo, o sea, la base tiene que seguir siendo la dieta y el ejercicio. Este, y sí, pero si me preguntas yo cuál creo que es el que mayor pérdida de peso produce, los análogos de receptor de GLP-1. Ok, muchas gracias, doctora. Creo que no hay ninguna otra pregunta y bueno, yo nada más me gustaría dejar como último mensaje, además de todo lo que hemos hablado, eso, la importancia también del abordaje nutricional, ¿no? Porque podemos mejorar de manera significativa las condiciones del paciente para que tengan una mejor respuesta a la terapia farmacológica, ¿no? Entonces, siempre tiene que ir de la mano con este abordaje y esta optimización, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes y pues los esperamos, acuérdense que cada último jueves de mes es nuestra sesión académica mensual, ya les estaremos enviando la información de que vamos a hablar en la siguiente sesión. Se quedan grabadas las sesiones en la sección de Canal Médico de nuestra página de internet, también si les interesa volver a escucharla, revisar algún término, etcétera. Y pues bueno, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Que tengas buena noche, Moni, buenas noches.